esta charla. Ok. Primero me presento. Mi nombre es Mardi Barrantes y actualmente soy directora del Comité Permanente Académico. Y bueno, este semestre estaría pasando a sexto. Así que, nada, eso en cuanto a mí. Ahora sí, respecto a la charla del día de hoy, que titula Sobreviviendo al tercer ciclo de medicina, vamos a abordar los cursos que ustedes van a llevar durante este semestre, ¿ok? Eh, sus, bueno, nuestros compañeros que van a exponer todos estos temas, cursos, ya han llevado todos estos cursos, han llevado con los docentes que ustedes ahora tienen dentro de la oferta horaria, porque nos hemos dado el tiempo de investigar cuáles son los docentes que ustedes tienen ahorita en su oferta horaria. Entonces, vamos a tratar de ayudarles con lo más que podamos abarcar, ¿ok? En cuanto a recomendaciones con los doctores, qué libros les recomendamos, qué páginas les recomendamos, cómo estudiar más o menos los cursos sin morir en el intento, porque se viene bioquímica, que es uno de los cursos más fuertes de la carrera, aunque cada vez que vas de semestre y te das cuenta que uno está más fuerte que el otro, pero es uno de los cursos más fuertes de la carrera y que les van a servir mucho más adelante también, así que es bueno que lo puedan comprender a profundidad desde ya. Y bueno, chicos, sin nada más que decir, ahora sí ya vamos a dar inicio con esta charla. Gustavo va a iniciar con la ponencia. Gustavo. Hola, hola. ¿Comparto pantalla? Sí. Ya, hola, hola, buenas noches chicos, me presento, soy Gustavo Silva, literalmente ahorita estoy pasando a cuarto semestre, así que justo el anterior semestre llevé estos cursos, así que estoy fresquito, les voy a explicar, creo que bien, y si no, pues me echan la culpa nomás. Entonces, primero vamos a hablar de bioquímica y luego de psicología aplicada a ciencias de salud. Como bien lo dijo Maldi, bioquímica es uno de los cursos más pesaditos. Es uno de los cursos donde más tienes que memorizar nombres. Que el piruvato, que hace no sé qué cosa, un montón de nombres que cambian una palabrita y es otra cosa por completo. Y bueno, primeramente, ¿qué les podemos hablar de ese curso? Que si tú ya tienes conocimiento en biología celular, créeme que ya tienes el 50, el 60% del curso ya aprendido. Porque técnicamente es lo mismo que biología celular, pero a más profundidad. Si ya sabías biología celular, que esto pasaba, ahora ves los pasos de cómo pasa esto. Si antes sabías que la mitocondria era la que producía energía, ahora ves cómo es todo el proceso en el que se produce toda esa energía, como tal, como el ATP. Y bueno, técnicamente, ¿qué sucede? El requisito es que hayas aprobado principios de auxilio, física aplicada a la salud y conociendo la medicina. O sea, cursos que comúnmente no hay mucho problema, a excepción de física. Física sí tiene un poquito de esfuerzo. Luego no. A ver, créditos, tiene 8 créditos. Si se dan cuenta, a comparación de primero o de segundo semestre, este curso tiene mucho más créditos que los demás. O sea, por este cursito estás pagando casi media pensión. Así que imagínate, es un esfuerzo grande. Y no tienes que tratar de reprobarlo. Tienes que dar lo mejor de ti. Ahora, horas teóricas tiene 4 y prácticas 8. Recordemos que una hora académica vale 45 minutos. Entonces, si tiene 4 horas teóricas académicas, eso equivaldría técnicamente a 3 horas como tal. Y en prácticas, 6 horas. Comúnmente va a haber casos en los que te lo dividan por eso las prácticas en 2 días diferentes. Porque también en prácticas haces 2 sesiones diferentes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, como tal, pasamos a lo que sería el temario que van a hacer en las 16 semanas. Si nos damos cuenta, en la unidad 1 hacen aspectos básicos de bioquímica. Recordemos eso. Unidad 1 comúnmente van a ser temas introductorios. Vamos a hablar de la bioenergética, el metabolismo de los carbohidratos. Como vemos, el primer tema, la semana 1, un tema muy básico, un tema muy introductorio que es agua, ácidos, bases, amortiguadores. Hablamos un poquito de los pHs, hablamos un poquito de las enzimas. El segundo tema, hablamos ya del ATP, la estructura de los carbohidratos, la glucólisis.
que también ya hemos hablado justamente de estos temas en biología celular. Y tercer tema, ahí ya sí nos complicamos un poquito. ¿Por qué? Porque acá está el famoso ciclo de Krebs, ese que tiene su bat, que todos lo conocen, que todos le tienen miedo. Pero al final te das cuenta que no es tan difícil como uno lo piensa. Es justo lo que dice Maldi, que tú, conforme va pasando los ciclos, te das cuenta que hay cosas peores, que todo no es, bioquímica no es lo peor del mundo, va a haber cosas mucho más peores. Y eso hace que digas, ah, bioquímica no así era fácil. Y hay una cosa, por eso también les digo lo siguiente, no vean al curso como algo muy pesado. Si ustedes lo ven como algo muy pesado, se les va a hacer un mundo. Si ustedes tienen que verlo como algo fácil, tener el conocimiento o tener esa perspectiva de que va a haber cursos mucho más difíciles. Ahora, como tal, unidad uno, carbohidratos. Carbohidratos, ATP, ciclo de Krebs. Unidad 2, hablamos de los lípidos. Estructura y gestión de lípidos, síntesis de ácidos grasos, metabolismo del colesterol y el metabolismo de los fosfolípidos. Ahora, unidad 3, hablamos del metabolismo en nitrógeno. Urinas, pirimidina, productos derivados de los aminoácidos. O sea, unidad 1, carbohidratos. Unidad 2, lípidos. Ahora, aminoácidos. Y los aminoácidos que formaban proteínas. ¿Y cuál creen que es el último tema? Expresión génica, síntesis de proteínas, biología celular, dogma de biología celular. Hablamos de ADN, hablamos de ABN, técnicamente ácidos nucleicos. Es como que desglosamos la misma biología celular, solo que esta vez paso a paso, viendo qué es lo que hay detrás de cada proceso. Por ejemplo, en biología celular veían qué era el dogma de la biología central como tal, veían que hacía transcripción, que hacía transcripción, ahora ven qué es todo ese proceso que hay en la transcripción, ven todo ese proceso que hay en la traducción, cómo sucede, cómo pasa, y es por eso que es un montón de memorización, de recordar nombres, que uno así con las cancioncitas te juro que te ayudan un montón. Ahora, ¿qué les puedo mencionar también? Como tal, la misma malla curricular o la gestión del curso, se ve que las diapositivas que mandan desde la sede de Huancayo comúnmente están hechas con lo que son el Harper. Porque yo muchas veces he visto las diapositivas del curso y aparte chequeé las diapositivas de mi docente y veía, oh, estas imágenes, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y pum, buscaba en libros y los encontraba justamente en el Harper. Exactamente en la 30ª o 31ª versión, edición, porque tiene un montón de ediciones. Pero bueno, hasta ahí nomás el curso, pasemos ahora como tal a lo que serían las calificaciones, la parte más complicadita. Como bien sabemos, bioquímica, al ser un curso de carrera, no tiene evaluación sustitutoria. O sea, si jalas el curso, no tienes un examen donde puedas tratar de aprobarlo de nuevo. Y ahí viene el problemita, porque como hemos visto, vale 8 créditos, así que es un curso muy pesado. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Evaluación de entrada, recuerden que es solo para medir los conocimientos, para evaluar cómo están los alumnos, y que según ello los profesores digan, ah, ya, tengo que explicarles más suavecito, ah, no, si tienen nivel, entonces les puedo explicar normal, todo tranquilo, no tienen ningún peso, no, el único objetivo es ver qué tal están ustedes. Ahora, pasemos como tal al considerado 1, evaluación parcial, consolidado 2 y evaluación final. Recuerden que las notas se hacen en una escala vigesimal. Entonces, si el peso total de consolidado 1 es 20, significa que en sí vale 4 puntos. 4 puntos que están divididos en 4 componentes. O sea, acá te dice 25, 25, 25, 25, pero si hablamos como tal en nota directa a tu libreta, a tu boleta de notas, significa que la exposición grupal, estudios de casos de la unidad 1, semana 4, que es en la parte teórica, ¿cuánto te va a valer? Un punto. Informe individual de laboratorio. Tú cada semana en el laboratorio vas a presentar un informe. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, se promedia todas esas notas de los informes y pum. Y eso también está sobre un punto. Luego, para la unidad 2, lo mismo. En teoría, exposición grupal que te vale un punto. Otra vez, de los informes que te vale un punto. A veces estos informes también te los promedian con otras actividades. También los profesores te pueden decir, ah, no, yo también quiero que me expongas, o yo también te voy a tomar un examen. Eso ya varía según cada profesor. Ahora, como tal, la evaluación parcial, como se dan cuenta, es una nota directa. No se promedia con nada más y te vale 25%. En otras palabras, 5 puntos directos a tu boleta de notas. Luego, en el consolidado sucede lo mismo. Peso total,
que vale el 20% de tu nota, que serían 4 puntos, se dividen en 25, 25, 25, entonces lo mismo que en el considerado 1, un punto, un punto, un punto, un punto. Entonces, si se dan cuenta, pesa muy poquito. Lo que más va a pesar es su evaluación parcial y su evaluación final. La evaluación final vale el 35%. ¿Cuánto equivale eso? 7 puntos. Obviamente, es la parte más pesadita y recuerden que viene de todas las semanas, de la 1 a la 16. Y bueno, entonces yo les recomendaría estudiar más que nada full y siempre leer sus apuntes de biología celular. Ahora, una vez ya entendido esto, le doy el pase a... Ah, no, espera. También tenemos que hablar de eso. Ustedes no solo les van a dar una guía, va a haber 2 guías como tal. Va a haber la guía de laboratorio, que es la que comúnmente van a usar, que también han tenido seguro una guía en biología celular, en principios de auxilio, donde ahí sacan sus prácticas y todo chévere. Pero aparte, va a haber una guía llamada guía de seminarios. Y no significa que ustedes tengan seminarios cada semana o cada cierto tiempo o clases especiales o adicionales, sino que esta guía de seminarios va a tener diferentes casos clínicos con alternativas. Y esos casos clínicos con alternativas son las exposiciones que se menciona justamente en lo de hace ratito, que ustedes van a exponer. O sea, ustedes van a exponer esos ejemplitos, esos casos clínicos que aparecen en la guía de seminarios, justo para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3, para la unidad 4. Literalmente hay como 4 casos clínicos por unidad, entonces se les divide comúnmente en 4 grupitos, 5 grupitos, y también cada caso tiene sus 4 o 5 preguntas, entonces es como que cada uno expone y responde una pregunta. Ahora, como tal, las demás partecitas, eso ya depende de cada docente, así que eso como tal lo va a explicar mi compañera, que ya justamente va a hablar de los docentes de bioquímica. Gracias, Gustavo, por el pase. Hola, chicos, buenas noches. Mi nombre es Alicia Vizcarra y como parece. Y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los docentes que se encargan de dar la cátedra de este curso que es Bioquímica y Biología Molecular. Voy a empezar con el doctor Ronald Eleazar Guarachi Olivera. Parte de su formación podemos ver que es biólogo egresado de la Universidad de la UNSA. Asimismo, tuvo sus grados de maestría y doctorado en la Universidad de Antofagasta en Chile. Siguiente, por favor. Y bueno, al hablar del doctor, para contextualizar, yo llevé el curso práctico con el doctor y normalmente lo que hacía eran clases magistrales. El docente iniciaba la clase y prácticamente se ponía a explicar, ¿no?, qué se iba a desarrollar en la práctica y qué teníamos que alcanzar nosotros, como que el logro de nuestra práctica es hacer tal cosa y nosotros teníamos que seguir todos los pasos para poder lograr esto. Se hacían como discusiones grupales en el sentido de que, como mencionó Gustavo, son informes de prácticas que se presentan semanalmente y estos informes el docente nos permitía hacerlo grupalmente. En los mesones de prácticas, cada mesón presentaba su informe de práctica de la semana anterior, ¿no? Digamos, esta semana 1 hacemos nuestra clase magistral, todo, y la semana 2 se tiene que presentar un informe de la práctica que se ha hecho. Y respecto a los seminarios, el docente trabajaba como evaluación de la unidad, porque recordemos son 4 unidades, la unidad 1, la 2, la 3 y la 4 son seminarios de artículos. Nos hacía buscar artículos relacionados al tema que estemos viendo, ¿no? Tal vez estábamos viendo buffer y nosotros tenemos que buscar un artículo, entonces podríamos decir que el HCO4, que es el bicarbonato, actuaría como un buffer fisiológico en nuestro cuerpo y buscar tales patologías relacionadas a estas para poder sustentarlo. Esto más bien si era individual, te llamaba al azar y tú tenías que salir adelante con tu PPT, tenías entre 5 a 7, máximo 10 minutos para defender este artículo, detallando las cosas más importantes que habías encontrado de este artículo, porque considerabas que era importante justo al abordar esta unidad. Respecto a las diapositivas, como yo llevé prácticas, no eran diapositivas como da la primera sesión, que fue de normas de laboratorio, que
cuando se considera riesgo, peligro. Ahí sí presentó diapositivas, pero luego no recuerdo que haya vuelto a presentar diapositivas. Todo era en la pizarra, se podían escribir los pasos, los procedimientos que debíamos obtener en cada uno hasta llegar al resultado final. Y como les digo, son más que nada imágenes, gráficos, para que puedas, con flechitas, así como un diagrama, para poder llegar al objetivo. Respecto a los materiales, las diapositivas no les compartía. Lo que teníamos que hacer nosotros era tomarle una fotito a todo lo que él dibujaba o en la pizarra lo que señalaba. Teníamos que tomar la fotito y con eso nos guiábamos, porque una vez que terminábamos la práctica, como había escrito todo en la pizarra, completábamos nosotros, ¿no? Cada mesón iba y completaba lo que había desarrollado en la práctica para que ambos mesones, porque como éramos 2 mesones, uno de 7 estudiantes, el otro de 8 estudiantes, para formar los grupos de 15 de prácticas, compartieran la información y así pudieran realizar sus informes correspondientes. Respecto a las evaluaciones, el docente, aparte del informe de prácticas que te tomaba, bueno, que se presentaba grupalmente cada semana, también te tomaba un test de la semana anterior. Digamos, si en la semana 1 hemos hecho sobre bioseguridad, la segunda clase, a inicios de la clase, usualmente te tomaba un test así en Kahoot, sí, en Kahoot, casi siempre ha sido en Kahoot, sobre la clase anterior, y tú ibas respondiendo, aunque eso fue al inicio, porque luego te tomaba como un pretest. O sea, antes de iniciar la práctica, tú ya debías ir leyendo la práctica, sabiendo qué se iba a abordar en esa práctica, y te tomaba entre 5 preguntas aproximadamente sobre la práctica que ibas a realizar ese día. Y respecto a la evaluación oral, hace referencia a los seminarios, porque esta, como mencionaba, va a ser individual, y además que en esta unidad, aparte de que presentabas estos casos clínicos relacionados a alteraciones del tema que estabas abordando en la unidad, también todos estos informes que tú presentabas en físico por cada mesón, ahora el docente te sacaba adelante, así en todo tu mesón salía adelante, y al azar te llamaba y te decía, a ver, explícame sobre tal procedimiento que hemos hecho en la práctica 5. Entonces tú tenías que dominar. ¿Y qué tenías que dominar? Sobre todo la comprensión conceptual y la memorización. En la siguiente diapositiva, por favor, para ejemplificarles esto. Ya. Como observamos, por ejemplo, en la práctica de experimento 3, que es determinación fotométrica del pK de rojo de fenilo, teníamos que detallar, ¿no? Así, paso por paso con el experimento, qué se hizo en los procedimientos. Primero, en el experimento se usó rojo de metil, y todo esto tiene que estar avalado con fotos que tomabas en toda la práctica que ibas realizando para tener evidencia de que no te estás inventando lo que hemos hecho. Y luego mencionabas, ¿no? Se elaboró un buffer fosfato, y ahí te detenía. Te decía, defíneme qué es un buffer fosfato o de qué está compuesto, cuál es la función de este buffer fosfato. Entonces lo que buscaba era que tú entiendas lo que estás hablando y no solamente hayas memorizado. Y así era con cada pauta que daba, cada paso tenías que ir detallando, explicando, para corroborar que en efecto tú has hecho la práctica, no te la han pasado y sí dominas lo que has avanzado. Y en la parte memorística, por ejemplo, en el experimento 1 que dice determinación del pH mediante uso de indicadores, nosotros estuvimos trabajando aquí con indicadores tanto universales, espérenme, no leo bien, estoy mecidita. El anaranjado de metilo, el rojo de metilo. Entonces cada uno, si se fijan, tienen unos límites de pH, ¿no? Se mantiene rojo, por ejemplo, cambia de color rojo el naranjado de metilo cuando el pH es menor a 3.1, lo que indica que es ácido. Y cambia una coloración más amarilla, porque recordemos que es naranja, o sea, la tirita va a ser naranja y va a cambiar de color. Si cambia a amarillo, significa que es más alcalina. Y eso cómo se representaba cuando íbamos a sumergirlo en sustancias, por ejemplo, el zumo de naranja, este tendía a cambiar de color, ¿no? Por ejemplo, mira que el rojo de metilo dice 4.2.
que tiene una coloración naranja al momento de sacar la tira, y te decía en la evaluación, ¿no? Cuando te sacaba adelante, te preguntaba, ¿y cuáles son los rangos normales del rojo de metilo? Entonces tú tenías que saber, por ejemplo, cuando estábamos viendo el rojo, cuando estábamos viendo el naranja de metilo. El rojo de metilo, los rangos son de 4.2 a 6.2. Entonces, si en el zumo de naranja tenemos rojo de metilo 4.2, está en el rango, en el borde inferior de este rango que teníamos de normalidad, y por eso se mantenía un poquito naranja, casi a lo ácido, que sería correspondiente al zumo de naranja. ¿Qué hacía el docente al evaluarte? Entonces te preguntaba, ¿no? Si tú ibas a decir, el zumo de naranja en el rojo de metil tiene 4.2 y da una coloración naranja, te pregunta cuáles son los rangos normales y cómo puedes interpretar estos valores. Eso es respecto a sus evaluaciones. Y bueno, eso. Lleguen temprano a prácticas. Bueno, yo llevo a prácticas a teoría también porque toma asistencia temprano. No le gusta que hagan mucha bulla. Tipo, en el desorden, cuando vas a hacer prácticas, hay que organizarse en el grupo. No le gusta ver ahí a alguien paradito en una esquina que no esté haciendo nada, sino que todos colaboren al hacer la práctica, que al organizarse no hagan mucha bulla y que sí lleven sus EPPs para evitar inconvenientes, ya que como es un curso de bioquímica vamos a trabajar bastante con materiales que pueden generar calor o pueden exponernos a mayor riesgo de sufrir accidentes. Entonces siempre con sus EPPs sigan las normas, no hagan renegar al docente, estudien para sus exámenes y les va a ir bien. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ya. La otra docente encargada es la magíster Lisette Orozco Barrionuevo, al igual que el doctor que hemos visto previamente. Es bióloga, también egresada de la UNSA y tiene un grado de maestría por la Universidad Duke University en Estados Unidos. Con ella yo no tuve la oportunidad de llevar prácticas, pero sí hemos contado con su participación en el Comité Permanente Académico, guiándonos, apoyándonos en ponencias, y sí es bastante explicativa, incluso en los cursos de fisiología. La docente sí cumple lo que dice la guía, se avanza en lo que dice la guía, así que si tienen la guía igual van a tener que presentar los avances semanalmente, la docente sí te va a brindar las PPTs que va a usar durante la práctica o la clase teórica. Y bueno, esa sería toda mi recomendación respecto a la docente porque no tuve el agrado de llevar con ella. Ya, chicos, entonces hasta el momento ya hemos acabado todo sobre bioquímica. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar al siguiente curso. Normal pueden levantar sus manitos, escribir por mensaje. Si está todo claro, más que sea manden su like y continuamos con psicología. Ya, los demás chicos, no sé cuántos somos. Ya, chicos, ya. Entonces todo bien con bioquímica. Entonces pasemos ahora con psicología aplicada a ciencias de salud. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, en su oferta horaria solo hay un docente. Y bueno, este docente no es tan amante de la psicología. Eso ya vamos a ver y les voy a explicar un poquito más adelante. Como tal, hasta el momento, ustedes han tenido cursos en los cuales han tenido que aprender conocimientos, han tenido que ver cómo se realizan tales procedimientos, pero este curso es un poco diferente. ¿Por qué hecho? Porque en este curso tú miras cómo tratar a la persona. Porque no simplemente vas a decir, esta persona es... Ah, no, esta persona es la del sarampión, esta persona es la de la fiebre, esta persona es la que le han mutilado una pierna. No, a una persona no la puedes tratar por su enfermedad, por lo que esté padeciendo, o decirle la de la cama 25, la de la cama 8. No. Este curso te enseña que tú tienes que ver a la persona como un ser integral, como un ser humano como tal, porque también tienen sentimientos, también los puedes hacer sentir mal, y muchas veces, o muchas ocasiones, cuando hay una mal gestión, o no sabes cómo tratar a las personas, traen consecuencias bastante feas. Como que no sé si hayan visto ancianitos que luego dicen, no quiero ir al doctor porque el doctor no sabe hacer nada, porque
me dice cualquier cosa, porque, eso también explicaría por qué muchos nunca siguen las indicaciones del doctor. Por el hecho de que el doctor o la doctora nunca llega a ellos. Uno tiene que tratar de hablar con ellos, entenderlos, que la persona se siente escuchada, amada, comprendida, para que así se haya una relación médico-paciente correcta y se pueda seguir el tratamiento y la persona pueda sanar de mejor manera. Ya sea que tal vez uno estudie por dinero, tal vez por presión familiar, o ya sea por vocación, siempre tienes que tomar en consideración eso. Siempre tratar a la persona como alguien que merece ser respetado y ser empático como tal. Es por eso que muchos dicen, no, esta enfermedad trata así, esta enfermedad es espesa. ¿Es por qué? Porque tal vez no han llevado este curso. A ver, ¿qué podemos decir? Este curso tiene requisito 40 créditos. ¿Qué significa 40 créditos? Técnicamente tú en primer semestre llevas un promedio de 21 créditos. En segundo semestre, si no me equivoco, llevas 19 créditos. O sea, si has aprobado primer y segundo semestre, ya tienes tus 40 créditos. Incluso si tal vez has adelantado algún electivo, incluso si has adelantado laboratorio intermedio, ya tienes créditos de más. En este caso, solo tienes 2 horas teóricas y 2 horas prácticas. ¿Qué significa esto? Que solo tienes 1 hora y media de teoría y 1 hora y media de práctica. Comúnmente en psicología sucede que la teoría y la práctica van juntas. Rara vez, no he visto sus horarios, así que no estaría seguro, pero rara vez te lo separan. Es como que de frente, después de la teoría, al toque sigue la práctica. Ahora, como tal, vamos a hablar de lo que sería lo que van ustedes a avanzar en las unidades. En la unidad 1 hablamos de fundamentos de la psicología. Primero, antes de nosotros aplicar la psicología, antes de aplicar el trato humano, tenemos que saber qué es la psicología. Entonces, técnicamente intentamos saber cómo la psicología se volvió una ciencia, porque antes no era ciencia, igual que la filosofía. Entonces, luego te explica cuál es el rol de la psicología dentro de las ciencias de la salud. Te habla de las ramas y corrientes de la psicología, tema que comúnmente tal vez muchos ya hayan visto en colegio, en academia. Te habla tal vez del conductualismo, te habla de Paulo, de Skinner, de Watson, y te habla de las principales disciplinas de la psicoterapia. Luego, en la unidad 2 ya hablamos un poquito más de la parte humana. Ya no hablamos tanto de teoría como tal. Te hablamos del desarrollo humano y la personalidad. Hablamos de las etapas evolutivas del desarrollo humano, las teorías del desarrollo humano, que comúnmente es el tema pues, de infancia, niñez, adultez, juventud, vejez. Y lo más interesante es que conforme vas viendo estas etapas, también vas viendo cuáles son las características. Por ejemplo, yo no puedo tratar a un niño de la misma manera que trataría a un joven. ¿Por qué? Porque sabes que el niño es inquieto, sabes que el niño a veces se distrae fácil, que no te va a atender, o no puedo tratarlo de la misma manera a alguien en la etapa adulta o anciana de la misma manera que a un niño. Cada uno tiene una forma diferente. Y a veces qué característica tiene cada uno, o incluso qué cositas tienen principalmente. Ahora, luego vamos a hablar de su personalidad, su conducta, para saber cómo tratarlos. En la unidad 3, ya una vez que ya sabes cómo tratar a la persona, ya sabes que casi todo es humanismo, pasamos a psicopatología y la evaluación clínica. Ves las diferentes psicopatologías que puede tener la conciencia, las funciones conectivas, la afectividad, y cómo hacer una evaluación clínica mental correctamente. Finalmente, en la unidad 4 ves la psicología en la salud, como tal, el eje de todo este curso, la relación médico-paciente. Y luego aspectos que tienes que considerar en cuenta en un paciente en crisis, en un paciente terminal y en la violencia de géneros, que ya son casos como tal especiales, que ya se van más allá de lo general. Ahora, respecto a la forma de evaluar, acá nos damos cuenta de algo muy, pero muy importante. Si nos damos cuenta, a comparación de muchos otros cursos que vale el 35%, que vale el 30%, en psicología, tu examen final vale mucho menos. Solo vale el 20%. En otras palabras, bueno, decimos que tu evaluación de entrada, como saben, no tiene ningún peso. Tu consolidado 1 dice que vale el peso total 30%. Este 30% sabemos que son 6 puntos en una escala vigesimal, o sea, 6 puntos directo a tu boleta de nota. Y se divide en 2 cosas, en unidad 1, semana 4, y unidad 2, semana 7.
que son comúnmente pruebitas. A veces pruebitas, a veces exposiciones. Eso varía. Comúnmente van a ser evaluaciones grupales o exposiciones. En este caso, si se dan cuenta, prueba de desarrollo de la unidad 1 te va a valer 3 puntos directo a tu libreta. Buena cantidad, comparación de bioquímica que hemos visto que da 1, 1, 1. Acá ya tienes 3 directos. Unidad 2, otros 3 directos. Luego, tu evaluación parcial vale el 20% del peso total, o sea, 4 puntos. Hasta el momento ya tienes 10 puntitos, todo chévere. Ahora, consolidado 2, lo mismo. Peso total 30%, que son 6 puntos. Se divide en 2, 3 puntitos tu unidad 3, 3 puntitos tu unidad 4. Y tu evaluación final que vale 4 puntos. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? La evaluación sustitutoria no aplica. Tampoco puedes dar una evaluación sustitutoria para empezar tu nota más baja. Ahora, como tal, vamos al asunto principal. En este caso, ustedes solo tienen tienen 2 ofertas horarias en psicología, pero ¿qué sucede? Ambas ofertas horarias son con el mismo profesor, Giancarlo Jimmy Gamedo Nina. Este profe tiene pros y tiene contras, que vamos a considerarlas como tal. ¿Qué sucede? Como tal, a ver, vamos a responder primeramente las preguntas generales que están acá. ¿Cómo suelen desarrollarse las sesiones cortas? O sea, hemos visto nosotros que tiene 2 horas teóricas, 2 horas prácticas. O sea, hora y media y hora y media. En total, 3 horitas. Y que comúnmente van a ser seguidas. Este profe suele avanzar muy rápido. O sea, es que también las diapositivas en psicología son muy cortas. Por lo menos la unidad 1, 2 y 4, las diapositivas son cortísimas. La unidad 3, como son psicopatología, ya ahí sí hay más texto. Pero además es como que, ya, solo tienes que saber que esta es la corriente, este es el autor y de esto trata. Esta es la corriente, autor, de esto trata. O pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y nada más. Cositas muy puntuales. Porque tampoco, y pues eso les digo, el curso de psicología se resume en eso. Tratar a la persona como un ser integral. Ahora, ¿qué sucede? Este profe, al toque avanza sus diapositivas y los trabajos que deberían desarrollarse en la parte práctica, te dice, ya, el trabajo de la parte práctica, ustedes lo van a desarrollar en grupo y me lo suben a la plataforma. Entonces, técnicamente, para él no hay hora práctica. Y te deja salir a la hora, o te deja salir a 45 minutos, o a la hora y media. Entonces, con este profe, sales de contra temprano. Pero el problema es ese, que justamente te deja las evaluaciones que tendrías que hacerlo en la propia universidad, en la propia clase, esa parte práctica, te deja como tarea hasta la siguiente semana, que tienes que subirle a la plataforma. Entonces, ese es el aspecto malo, pero el aspecto bueno, sale súper tempranito. Ahora, ¿utiliza diapositivas? ¿Comparte material de clase? Sí. Todas las diapositivas, todo esto lo comparte y siempre es muy puntual compartiéndolo. Incluso yo tengo las diapositivas recolectadas, así que si alguien quiere, normal me lo pide. Evaluaciones. ¿Qué modalidades se utiliza? ¿Qué aspectos suele evaluar? ¿Cómo describes el nivel de dificultad de las evaluaciones? Vamos a la parte más interesante, porque yo sé que a todos les importa eso. ¿Cómo evalúa? Es lo más importante porque yo solo quiero mis notas. A veces no me importa cómo enseña el profe. O quién ha sufrido estudiando y estudiando. A ver, ¿qué sucede? Este profe tiene una particularidad muy interesante. Su examen parcial y su examen final lo haces virtual. Virtual, efectivamente. ¿Qué sucede? Cuando es la semana de evaluación parcial y la semana de evaluación final, tú vas todo ahí asustado, después de amanecerte estudiando, después de, no sé, tener tu flagio, memorizar todito, y llegas a la clase y ¿qué te dice el profe? Ya, todos abren su plataforma y ahí está la evaluación. Y tú te quedas, ¿qué? Y sí, el profe te dice ya, hacen su evaluación, acaban y normal pueden irse. A veces espera, porque a veces dice, no, falta que lleguen tantos alumnos, ya esperemos para que recién iniciemos la evaluación, para que recién se habiliten el sistema. Suele tener esa paciencia, porque también, pues, tiempo es lo que sobra. Y ya, entonces, tú das ahí en la plataformita, estás ahí en tu celular, en tu tablet, en tu laptop, resolviendo el examen, y a veces el profe se va a parar, se va a dar como una vuelta por el salón y se sienta de nuevo. Es como para decir, ya, para ver que no flageen. Igualmente, la mayoría de personas pues flagea, al toque busca las preguntitas por cualquier IA. Así que es como que técnicamente su examen parcial y final ya aseguras la nota que habíamos visto que era un porcentaje más o menos. Ese es un plus de ese profe.
Ahora, ¿la participación tiene impacto en la evaluación? Como tal, no. Como este profesor avanza rápido y al toque vota, no es como que califique participaciones. Es como que solo explica y ya pueden irse. Muy tranquilo, muy breve, todo esto. ¿Qué recomiendas para llevar adecuadamente el curso con este docente? Que estudies por tu cuenta. Porque por el mismo hecho de que el profe lee rápido las diapositivas, por el mismo hecho que tú te dices que ya pasó media hora, ¿cómo que ya acabó la clase? Así de rápido. Entonces, para tal vez aprenderlo de una mejor manera, para que los conocimientos se queden, las mismas diapositivas repásenlas. A veces también en la plataforma están las diapositivas de otros docentes o las que la misma comisión del curso las manda o las sube ahí. Aprovechenlas. Si no, también pueden pedir. Yo también tengo diapositivas de otros docentes. También, normal, les puedo pasar, también lo estudian tranquilas. ¿Qué recursos recomiendas revisar? Ninguno tampoco, porque como también les he dicho, es bastante sencillo. ¿Qué errores deben evitar los estudiantes? Ahí viene esta cosa. Por más que su evaluación parcial, su evaluación final, que casi todos los trabajos que dije son virtuales, no, tampoco te tienes que confiar demasiado o votar. Porque también, imagínate que ahorita yo les digo, ya, la evaluación parcial y final es virtual, todo esto. Y el profe escucha ese humor. Tal vez lo cambia. Entonces tienen que tener también cuidado con esas cositas. No tienen que tampoco botarse o decir, ah, ya todo esto que lo voy a hacer con la IA, el profe no se da cuenta. No, siempre traten de ser un poquito caletas también. Siempre traten también de simular o decir, profe, ah, ya, ¿por qué sale esto? ¿Por qué no sale esto? Porque también ha sucedido eso. Muchos de mis compañeros resolvían el examen con la IA y mira, pese a que resolvían el examen con la IA que está en la plataforma, sacaban notas bajas. Sacaban 13, 14, y ellos les daba igual. Y te decías, la han resuelto con la IA y han sacado una nota baja, y es porque la IA se equivoca, entonces no sé, no se confíen tanto, o a la IA suban las diapositivas, que tenga ya ese conocimiento previo, cositas así. Y bueno, a ver, ¿qué más? Ay, bueno, técnicamente eso es todo ese profe, así que es un profe bastante tranquilo, bastante pata. Em, hay muchos de ustedes que me han estado contactando, me han estado preguntando sobre los docentes. En el caso de este profe Giancarlo, como les he dicho, yo tengo un slide con las diapositivas, con, con la evaluación parcial y la evaluación final. Así que normal se los puedo pasar. A ver, se me da un tiempito se los paso, pero mientras tanto, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta respecto, porque ya hasta ahí acaba psicología y solo para hoy día tenemos bioquímica y psicología para hablarles. O no sé si tienen alguna pregunta respecto a la oferta de área, los demás cursos. Cualquier preguntita, chicos, son libres de decirnos. ¿Nada? Chicos, si gustan pueden levantar la mano o también lo pueden escribir en el chat y lo vamos a leer. Y si no, entonces ya en un rato más damos por terminada la sesión. Vamos a esperar un ratito más a Gustavo, ok. Vamos a esperar un ratito un poco largo. De nada, chicos. Mientras voy dando mis palabras de agradecimiento, ¿ok? Bueno, gracias por haber asistido a esta charla, chicos. Espero que para todos ustedes haya sido de ayuda, aunque sea un poquito. Nada, que ya tengan una mejor noción sobre los docentes, sobre cómo van a manejar los cursos. De verdad, estudien, porque yo sé que si agarran ahorita un libro, no sé, de bioquímica, tal vez no lo van a entender, pero créanme que tampoco lo van a entender cuando el doctor lo empiece a explicar. O sea, también van a alucinar. Así que al menos vayan viendo videos, leyendo un poquito el libro para que al menos se familiaricen con los términos. Y ya pues, eso les pueda servir un poquito de base. Una pregunta. Es de Rosa. Dice, buenas noches. ¿Qué profesores me recomiendan para estadística y probabilidades? Me dijeron que es feo.
Sí, un poquito. No, la verdad que es mi promedio más bajo en ese semestre. Sí es un poco feito, pero si manejas Excel, te va a facilitar bastante las cosas. No sé si hasta ahorita se va manejando Excel, yo me imagino que sí. Cuando yo pasé llevaban bastante todo con Excel. Casi no usamos otros programas y bueno, ahorita la verdad es que no sé cuántos docentes tienen en su oferta horaria para estadística porque normalmente nos combinan con un montononón de doctores, perdón, ¿cuál de doctores? Con un montononón de carreras, entonces por ahí que no, tampoco abarcamos estadística porque es bastante extenso. No sé, chicos, si tienen alguna recomendación de docentes de estadística. Gustavo. Uy, estadística ya. En estadística yo también, igual que tú, Excel nomás. O sea, al principio decía, no, tal vez avanzamos con Studio, con SPS o con código no sé qué cosa, pero al final todo tranquilito con Excel. Ahora, ¿qué podemos hablar de este cursito? Que sí, es un poquito complicado. No sé si ustedes, cuando tengan en su oferta horaria la profesora Daisy Mallory, al principio yo me asusté con esa docente porque parecía muy seria, pero es como que si tú te haces chochera, le das confianza a la docente, ella también es como que le da igual lo que hagas y te pone tu 20. ¿Y a qué me refiero con eso? Disculpen que esté hablando un poquito informal, pese a que esta es una reunión muy formal, muy sociedad científica, pero sucede que, por ejemplo, esa docente, Outlaws, había una exposición de componente consolidado 1, consolidado 2, que tú tenías que hacer un trabajo de encuestar a un montón de personas y de eso sacar tus resultados y exponer esos resultados. Es por eso que no sé si han visto que otras promociones, otras cabezas te dicen, ¿me puedes llenar este formulario? ¿Me puedes llenar este formulario? Porque justo eso era estadística. Y ya, pues entonces, en esa exposición, yo me acuerdo que mi grupito con la profesora se llevaba, pucha, acabas de íbamos con ella y todo, y cuando nos ponimos, la profesora hasta se durmió, se descansó, y automáticamente nos puso 20. En cambio, con los otros grupitos, ahí sí estaba atenta, o estaba chequeando, y les puso 14, les puso 13. Lo mismo en las evaluaciones. Comúnmente ustedes en estadística van a dar evaluaciones en las computadoras, o sea, en laboratorio de cómputo. Y muchos aprovechan eso. ¿Por qué? Porque como es laboratorio de cómputo, ya, en la misma computadora lo doy, al toque busco en la IA, al toque busco mi chat GPT ahí abierto, y a veces hay profesores, como ella, que a veces están avisando, la máquina 34 tiene chat GPT abierto, ciérrelo o cancela los exámenes de todos. Y tú te quedas, ¿qué? No, ¿cómo que va a cancelar los exámenes de todos? No. Y por miedo cierras, por miedo apagas toda esa parte. Pero no, había otros compañeros que ahí al toque levantaban el celular, tomaban foto, copiaban del celular como si fuera calculadora, 20 asegurado, 20 asegurado, 20 asegurado. Pues tienes que, si tienen la oportunidad de matricularse con Daisy Mallory, traten de hacerse su amigo y traten de botarse un poquito y cosas así. Y nada, chicos, ya les pasé las diapos. Para los exámenes me escriben a mi número de WhatsApp, justo os pongo en los mensajes. Yo quería agregar como recomendación para estadística. Yo llevé con el docente Cuentas, Marco Antonio Cuentas. Bueno, con él no había que hacerse amigo, la verdad, nunca fue muy amigable, que digamos, el docente, pero respecto a sus evaluaciones, son prácticas. Y lo que hace el docente, bueno, lo que hacía el docente cuando yo llevé con el docente, era que cada semana te ponía como ejemplos, ¿no? Abordábamos gráficas y tablas para variables cualitativas, digamos, ¿no? Cualitativas que pueden ser ordinarias o que pueden ser, eh, ya se me fue el nombre, pero hay otro más, son de dos tipos. Y estábamos avanzando eso en clase, ¿no? Él te decía, estos son, esto se hace, esto me tienes que presentar, y te presentaba 1 a 3 casitos como tarea, te dejaba con una tarea adicional y tú los presentabas a la siguiente clase así bien bonito, con su carátula, con su nombre, su NRC, todo, y te calificaba. Si lo hacías bien, te ponía un punto hacia tu nota.
porque vas a tomar evaluaciones igual, ¿no? De la unidad 1, la unidad 2, el examen parcial, la unidad 3 y 4 y así al final. Entonces, estos puntitos se acumulaban. Podías tal vez hacer, yo qué sé, 15 puntos, pero a lo mucho que él te iba a poner adicional a tu nota de unidad eran 5 puntos, pero ya eran 5 puntos que si tú prestabas atención semanalmente a clases, sí asistías para hacer estas sesiones, te ibas a ganar. Y sí, bueno, yo no tengo mala experiencia como docente, ha sido buena, no me puedo quejar, fue un buen docente, me tocó buen docente y esa es mi recomendación como el docente, pero eso sí, cumplan, estudien y como dijo Gustavo, es en computadora, te va a presentar en el aula virtual, ¿no? Se habilita y te pone diferentes casitas, es más, diría un 80% práctico y un 20% teórico, porque sí van a haber preguntas teóricas para completar así está en tu aula virtual y tú vas a tener que estar digitando las respuestas. Algunas sí van a ser para marcar de opción múltiple, te puede decir cuál es el porcentaje según Pareto que te sale tal ejercicio. Entonces tú en tu Excel vas avanzando y lo que te salga lo pones. O bueno, si van a aplicar lo que aplica mi compañero Gustavo, buscan en su ChatGPT, pero por favor corroboren porque a veces se confunde. Y esa sería mi recomendación. Gracias, chicos. Bueno, la única que ha tenido mala experiencia soy yo, al parecer. No tengo buena suerte. Yo les voy a mencionar al docente con el que llevé y voy a tratar de ser imparcial para ver, pues, no sé tampoco si está en la oferta horaria de alguien, ¿ya? Pero se llamaba Edwin Chayna Kawi. Ya. Yo llevé con este docente, fue una experiencia más o menos. En mi clase éramos re poquitos, ya éramos 8 personas. Y yo el primer día de clases dije, uy, qué bueno que vine porque vinieron súper poquitos y seguro el profesor nos iba a poner falta a todos. Pero no, resulta que esos éramos todos en la clase, entonces, clases personalizadas. Ahora, el primer examen nos los tomó escrito en una hoja. Ahí nos ven agarrando un lapicero y el otro para tratar de hacer una línea. Fue terrible, ya. Y nada, o sea, de verdad que tratábamos de escribir, de llenar. En algunas sí te ponía su cuadrito, y más o menos. Y ya, pues, ¿no? Y como que tratabas de completar y tenías que sacar tus cálculos ahí con una calculadora al costado. Así, cómprense su calculadora, porque eso sí te pedían. Bueno, en mis tiempos nos pedían, ahora no sé. Pero si tienen una calculadora, genial. Ahora, ¿qué más? Después ya en adelante sí nos tomó todos los exámenes en la computadora, pero como dice Gustavo, o sea, decía como que, ya, alguien tiene abierto ChatGPT, por favor, ciérrelo. Y nosotros así de que, ay, ¿qué? Y en el último examen sí me acuerdo que todos los celulares nos lo hizo poner ahí al frente, entonces como que todos estábamos sin celulares, terrible. Ahora, para su exposición sí era un poquito molestoso, porque sí recuerdo que expusimos nosotros así, todo bien bonito. Bueno, no tan bonito tal vez, pero estaba decente la exposición. Pero no, o sea, para el docente no bastaba, tú tenías que ir un poquito más allá, tú, si es que no salía con, no sé, con la estadística que tú hayas aplicado, tenías que arreglar eso, o sea, era tu responsabilidad arreglar los datos, que todo cuadrara para que tú pudieras explicarle al docente mejor y aplicar todo lo que te había enseñado. ¿Qué más? Se olvidaba de revisar las tareas, a veces, muchas veces. Entonces era como que yo les he pedido eso, ay no, pero ya ahorita tenemos que hacer tal tema, entonces como que ya no revisaba. Y ahí se iba tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo. Pero bueno, la verdad no sé cómo estará ahorita, pero así fue en su momento. Y sí había trabajos que nos revisaba y a veces también se le perdían. Una vez se le perdió mi trabajo, se lo tuve que mandar por correo después. Pero sí te considera la nota de los trabajos. Ya, solo que a veces creo que te deja como que trabajo de más y ya tiene todas sus notas completas, entonces como que ya no te considera ese trabajo. Pero por lo demás, sí. O sea, trabajo que entregas, trabajo en el que te coloca la nota y si te falta esa nota, entonces como que sí te dice, oye, me la has entregado, ¿no? Y ya, pues ahí subsanas. Pero
Bueno, sí, esa fue mi experiencia con el docente. Era tranqui, por todo lo demás. O sea, dictaba su clase, si era, han entendido, no han entendido. Y ya, eso es todo, chicos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, queja, consulta. Ok. Hay una pregunta de Miranda que dice, en caso de bioquímica, ¿algún otro libro que nos recomienden? Bueno, no sé si los chicos tengan recomendaciones, pero yo sí te voy a dar una recomendación porque para mí el Harper fue muy denso, ¿ok? Entonces lo que yo hice fue agarrar el Baines. Es bioquímica médica de Baines, si no me equivoco. Y la verdad es que yo lo entendí mejor, también me ayudó más, o sea, porque ya traté de entender el Harper. Es más, por ahí tengo guardado mi Harper, pero no, o sea, de verdad yo no llegué a agarrarle la maña al Harper. Entonces, yo agarré bioquímica médica de Baines y ya ese lo entendí mejor y con ese terminé mi semestre, por si te sirve. No sé, chicos, si ustedes tengan alguna otra recomendación. Ya, creo que no. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? También pueden levantar sus manitos si gustan. Ya, ahora sí me parece que es todo. Esperamos haber respondido todas sus dudas a nuestra manera. Y nada, chicos, ya. Que esta charla de verdad les haya servido de mucho, o al menos de un poco, para que puedan pisar tierra y ya no le tengan tanto miedo este semestre, porque como dice Gustavo, si le tiene miedo va a ser peor. Así que tómenselo con calma. Y bueno, ahora sí, creo que esto sería todo. Nos despedimos. Que tengan una bonita noche, chicos. Y... Diosito.